las entregas, ahorita me puse a echarle una leída a sus trabajos. Hay unos que van bien, van al corriente, hay otros que no, que pueden todavía acelerar el paso, ¿no? Acuérdense que todas las actividades de Classroom valen juntas el 80%, entonces es mucho, no las... O sea, entiendo que se les pueda ir una o dos porque algo pasó, pero no se confíen, ¿no? Y estando tan cerca del final, pues sí está medio difícil eh, que no hagan entregas. Eh, Antes, digamos, al final del día lo que vamos a ver hoy es como denso, pero lo podemos ver de manera eh, sintética, digamos, ¿no? ¿Cómo van con el problema prototípico en las otras materias? Porque como que ayer nos mandaron un mensaje de, ay, uno de los profesores dijo, estoy muy preocupado, hay que juntarnos para ver cómo van. Entonces yo antes de saber si debo estar preocupado o no, quiero mejor platicar con ustedes. Según yo tengo entregas, ¿no? Por eso tenía abierto esta cosa acá. De la compu anda más lenta que de costumbre. A ver, de ustedes. A ver. Tengo, o sea, entregados 9, bueno, 9 de 19, pero eso no me dice mucho, ¿no? Porque algunos creo que estaban en equipo. Em, bueno, cuéntenme cómo van, cómo se sienten. Sí está muy fea la cosa, nadie sabe para dónde vamos. Pues hasta ahora ya nos están comenzando como a dejar más, no más trabajo, sino como que ya empezar a estructurar qué es lo que va a ir primero. Ya ve que nos habían dicho que iba a ser por fases en las materias. Sí, justo. No sé, creo que, digo, por supuesto nunca quemando a nadie, ¿no? Pero creo que a alguno de mis compañeros sí como que le dio el estrés de saber que creo que las cosas no están armadas. Yo creo que tiene que ver con que ya empezamos junio y pues eso ya, o sea, ya te hace ver más cerca el final, ¿no? Les digo, al curso le queda nada, bueno, al semestre en general, ¿no? 4 semanas y ustedes tienen que, lo que sea que vayan a entregar como producto final, pues ya casi que estarlo maquilando para poderlo entregar más o menos a mediados de mes y alguien lo pueda revisar, ¿no? En la tercera semana y en la cuarta semana tengan calificación. Lo mío creo que era lo sencillo, yo creo, ¿verdad? Porque escuché que tenían que hacer un video y entrevistar a alguien y subirlo. O sea, me queda claro que la producción audiovisual es un asunto serio que yo respeto mucho, ¿no? Yo afortunadamente sé que no tengo que hacer esas cosas, pero ustedes sí. Entonces, además es parte de sus habilidades que necesitan para la carrera. Entonces, pues, digo, o sea, espero que eso avance, ¿no? Pues yo a rato contaré que de lo mío ya entregaron algunos de ustedes. Los que falten de entregar lo que yo les pedí, súmenlo a sus cosas que tienen que entregar. ¿No? Acuérdense que ese sí es el único digamos, que tiene una calificación independiente. Ese solo es el 20. Sí, ¿verdad? Porque con ustedes era 80-20. 70-20. Digo 70-30. Bueno, ahorita reviso, porque además eso lo tenemos en Classroom. Pero bueno, en realidad solo pues, para recordarles que estamos, bueno, como básicamente es esa palabra, ¿no? Como claustros profesores estamos interesados en que ustedes hagan esto de la mejor manera, o sea, que funcione para lo que deben ser las evidencias integradoras, para que al final del día sí logren presentar un producto realizado a partir de los insumos de sus diferentes cursos. No sé, no, 70-30, ¿no? Entonces, bueno, los trabajos valen un poquito menos, ¿no? Pero el trabajo final, bueno, de la evidencia integradora, pues el 30. Luis, ¿ibas a decir algo? Sí quería preguntarle si con usted la parte del trabajo era esto que entregamos o hay que entregar otro trabajo más. No. De hecho, conmigo, o sea, yo tenía planeada otra cosa al inicio del curso, pero como nos juntamos como profesores, lo mío es esto que están entregando del perfil, ¿no? Que algunos equipos ya entregaron. Entonces, lo mío, digamos, se acaba ahí. Más bien, lo mío era como el punto de partida para después seguirse cada uno de ustedes con lo que vayan a hacer, o sea, con las otras materias.
algo que yo creo que de lo que vamos a conversar al rato es, lo que Miguel nos había propuesto originalmente es que nuestro entregable de clase fuera la mitad, digamos, de lo que tuviéramos asignado para proyecto prototípico, o sea, como el 15%, y el producto final, lo que sea que obtengan al final, ese evaluado valga el otro 15%. Eso era una propuesta de Miguel, yo digo que estaba buena, porque así reconocíamos en todas las materias el trabajo que estaban haciendo en conjunto, ¿no? Pero no, es que como no sé cómo van en lo demás, yo creo que es de las cosas que vamos a platicar ahora, porque entonces alguien tendría que evaluarles eso, probablemente el profesor le toque revisar el último, digamos, el último entregable y compartirnos esa calificación para sumarla. Pero pues no sé cómo van y no sé cómo mi colego o colega, ¿no? Ahora que está tan de moda el lenguaje inclusivo, eh, pues le toque evaluar y decirnos, ¿no? Pues todos los muchachos tienen 10 porque son increíbles, ¿no? O bueno, hay a lo mejor alguno que tuvo alguna cosilla y que valga menos. Entonces, eso, o sea, en principio sigue valiendo 30% la evidencia integradora. Que en mi caso ahora solo es la hojita que ustedes ya, bueno, los que ya entregaron, pues eso vale el 30%. Si vamos a hacer un consolidado como de calificaciones de todas las materias, estaría bueno. Y eso a rato les aviso. Les digo que tenemos una llamada con Miguel hoy a las 2. Entonces, si no en la tardecita les echo un WhatsApp. Vamos, pero lo que toca mi materia. Y me imagino que así cada maestro. El profesor, lo que entregamos es el trabajo ya fijo o era un borrador. Pues más bien, lo mío es como digamos, una preparación para su trabajo el real. Acuérdense que lo que yo entendía es que iban a hacer entrevistas a alguna agente cultural. Y estas entrevistas, ¿no? Iban a buscarse, creo que fueran audiovisuales o videos, básicamente, ¿no? Y ustedes las tenían que subir a una plataforma en específico. Yo entendí que ese era el producto final. Entonces lo mío, pues solo es una preparación, ¿no? Darse una idea de quién es esta o estas personas de las que van a hablar. Por eso les digo, yo no tengo queja, porque lo que ya me entregaron Aileen, para mí funciona, ¿no? Cumple con los requisitos de mi materia. Lo otro, pues ya sale de mi, no es que salga de mi competencia, pero más bien, o sea, entiendo que eso lo iban a hacer a partir de lo que trabajaran con los otros profesores, ¿no? Bueno, vayamos porque esto lo doy está bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Después de este largo discurso sobre en qué estamos y a dónde vamos y de dónde venimos, pues todavía no entramos en esa discusión tan fuerte. Hoy vamos a hacer las cosas al revés para que me dé tiempo a hacer a donde quiero que lleguemos, ¿no? Vamos a leer una entrevista que le hacen a este hombre. Raúl Fornet Betancourt es un filósofo cubano muy peculiar. El doctor Fornet Betancourt fue un religioso en su juventud, luego renunció al clero, pero siguió involucrado como estas cuestiones más culturales. Y su propuesta, digamos, y además por la cual se ha hecho muy popular don Raúl, es el diálogo intercultural, interreligioso, intertoto, porque además don Raúl tiene una perspectiva muy peculiar. Esta vez no es en vez de que yo dé una explicación de como una hora de qué vamos a hablar y luego veamos el texto, hoy quiero que lo hagamos al revés. Quiero que lo lean a él, es medio enredado don Raúl, ¿no? Pues creo que el texto es una entrevista chiquita que le hicieron. Además en la entrevista está más fácil porque le van poniendo preguntas que tiene que responder. Yo una vez me quejé mucho en un curso, imagínense ustedes, lo vamos a leer aquí una cosa muy chiquilla como de interculturalidad. Yo lo tomé, o sea, yo conocí su obra haciendo la maestría. Imagínense, una materia sobre diálogo intercultural y diálogo interreligioso. Y entonces yo sentía que se hacía unas bolas. Y luego ya tuve una buena clase donde me explicaron qué pensaba don Raúl y dije, bueno, no está tan mal lo que dice, nada más que como que luego se enreda don. Bueno, vamos a leer esta entrevista, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué es importante. Voy a copiarles el link del texto para que me lo acá en el chat, para que le echen una leída. Está sencillito, yo digo que debería tomarles no más de 10 minutos. Pero bueno. Empiécenle, ¿no? Son 11:19. Son 11:30 si quieren.
volvemos. Y ahora explicamos por qué es importante. Justo vamos a volver ahora a explicar por qué hay que hablar del doctor Betancourt. ¿Hasta qué parte tenemos que leerlo? ¿O lo leemos todo? Échale. Sí, justo lo estoy leyendo. Entonces, no era la que. Bueno, no importa. Según yo tenía otra que era más cortita. Bueno, no importa. Échale una leída. Usan sus 11 minutos. Bueno, ahora 10, ¿no? Para avanzarle. Aún así, aún con que solo llegan las 3-4 primeras preguntas, funciona. Igual, como todos los materiales por estos son para ustedes, ¿no? Para que lean. Van a ver que nos va a servir esta cosa. ¿Qué estás de Tillo? Ven, Tillo. Ven. Ven tú. Acomoda esos tirantes. Ven. Ven. Ven, tantito. Me está poniendo los zapatos con él. Ándale. Dame. La mamá de Leto se va a ir con el doctor Betancourt. ¿Qué le pongo? ¿Cuáles quieres que le ponga? ¿Los covers que se miran con el problema o los otros? ¿Sabes?
Y eso ya no suena mal. Voy a poner a andar mi clase. No quiero que estés gritando como si estuviera todo desesperado. Así de, puedes jugar con tus. Vamos a poner esta aquí. Vente. Vamos a poner esta acá. Para que juegues. No en el paso, no en el paso. Un día de tú. O tú o yo, todo. No sé qué. Se lo levantan. Si lo machuca en su mano. Que no sabe cómo levantar el asiento. Entonces la metió y se la atoró y fue como. Pues es que no lo necesito. Si quieres. Para que no tengas que escuchar nada.
Sí, son como este, pero es mío. Y de la parte de atrás. Bueno, yo no sé cuánto es. Yo ya voy a trabajar. Bueno, vamos de vuelta. Medio denso, ¿no? Don Raúl. La cara de Cristina lo dice todo, ¿no? Hablaba de la multiculturalidad, la interculturalidad y la transinterculturalidad. Justo. Y hace como diferencia entre esas tres porque lamentablemente en ciertos temas políticos o sociales como que hay problemas de la definición de esas tres. Y por lo que ya entendí, la multiculturalidad es que cuando a lo mejor una persona a lo mejor viaja a otro lado, sus raíces o su origen como tal no se llegan como a perder. Como que sí puede llegar a tener algo de algunas otras culturas, pero su origen se queda ahí. Lo comprendí de esa forma. La interculturalidad es que a lo mejor ya está más involucrada en otro tipo de culturas y como que el origen como tal como que sale, lo entendí como si estuviera como, no en juego, sino como en alguna, como en duda, vaya. Uh-huh. Y ya la interculturalidad ya es como que más, como que ya una combinación de las otras dos anteriores, como que tienes más, como que te involucras todavía más en ciertas culturas o en ciertas cosas para que tu origen, por así decirlo, tenga más como si tuviera más ¿cómo se llama? Para tener, no, es que sí, en esa última sí ya me confundí en la última. No te preocupes, vamos a uno por uno. Fíjense, hablamos de de multiculturalidad, este es el primer término, ¿no? Fíjense, la multiculturalidad ha sido un tema recurrente en los estudios, digamos, de cultura en Estados Unidos y Canadá. Ambas sociedades se reconocen ellas solitas, ¿no? O sea, nadie les dijo, ellas se dijeron, como multiculturales. Y entonces lo que dicen es que ellos son, pues así, ¿no? Sociedades multiculturales porque, digamos, en ese territorio conviven muchas culturas. Suena tonto, pues, pero, digamos, eso tiene que ver con lo que decía Cristina, ¿no? O sea, como que ninguno de ellos ha perdido su identidad originaria y entonces más bien ahí hay una mezcla, ¿no? De cosas. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos se ha resuelto de otra manera, ¿no? Pero en Canadá, por ejemplo, ha hecho que los debates sobre la identidad canadiense sean debates serios, pues, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo canadiense? Lo canadiense es la mezcla de lo británico más todo lo que llegó, o hay una cosa que identifica a lo canadiense. Fíjense, aquí en Latinoamérica ya estamos muy lejos de esa discusión, ¿no? Ya ninguno de ustedes discute, lo decíamos al principio, ¿no? Ya nadie discute sobre si lo español o lo indígena o por ejemplo, o la tradición, vamos a decir, afroamericana, pero en el sentido muy amplio, ¿no? O sea, de los descendientes de esta población de origen africano que se instaló en América, ¿no? O sea, como eso si sigue presente, si no, o sea, eso ya en Latinoamérica lo hablamos menos, ¿no? Hablamos más del mestizaje, ahora vamos a hablar del mestizaje. Eso sería multiculturalidad, ¿no? Que estén todos presentes, ¿no? Sin, digamos,
sin que haya una interacción entre ellos, solo están juntos. Luego la interculturalidad es como el siguiente paso. Hablamos de interculturalidad cuando haya alguna especie de interacción. Nos ayuda, ¿no? Intercultural, interacción. La interculturalidad sería ese paso por el cual estas culturas diversas que conviven, ahora sí, ¿no? Comienzan a generar productos propios. Digamos, de nuestra discusión del inicio, ¿no? Por ejemplo, pensemos que la gastronomía mexicana es un buen ejemplo de la interculturalidad. O sea, es una cocina que ha mezclado elementos de las dos primeras tradiciones, digamos, de la tradición indígena y la española, y le ha agregado otros, ¿no? Para generar un producto nuevo, ¿no? Son productos interculturales. Y luego la transculturalidad, y eso es una de las propuestas, ¿no? Sobre las que discute Fornet Betancourt, es ir más allá de la identificación, digamos, ¿no? De las culturas en lo individual, o sea, lo español, lo indígena, lo negro, o bueno, en Canadá y Estados Unidos, pues las que les correspondan, ¿no? Y tratar de pensarnos como esta sociedad, o sea, más que identificarnos como culturas individuales, sino más bien como el conjunto de todas, o sea, dejar de hablar de las culturas separadas y hablar como de el conjunto. Don Raúl en esto tiene varias cosas, ¿no? Es muy crítico primero de la visión intercultural. Lo que pasa es que los estudios de interculturalidad se hicieron muy famosos en las universidades estadounidenses y canadienses, ¿no? Justo cuando empezaron a hablar del asunto de lo multicultural. Para decir, bueno, pues ya con que convivan es más que suficiente. Entonces el doctor Fornet Betancourt dice, no, a ver, espérense, es que ahí hay varios problemas de fondo, ¿no? Porque entonces, él utiliza, por ejemplo, la experiencia latinoamericana. Dice, miren, en América Latina tuvimos, lo multicultural sería cuando los españoles llegaron, ¿no? Eso fue un momento multicultural, porque pues estaban aquí los españoles, fundaron las primeras ciudades de españoles, ¿no? En un lugar, y al lado estaban las poblaciones de indios, ¿no? Entonces, estaban ahí, compartían el mismo territorio, ¿no? Pero pues estaban separados, cada uno tenía como sus propias fuentes. Luego, durante el proceso de la colonia, ¿no? Tuvimos eso que se ha denominado históricamente el mestizaje, ¿no? Donde los elementos indígenas se fueron mezclando con lo español y surgieron productos nuevos. La gastronomía es un ejemplo. Los modos de hablar el español en América Latina son otro ejemplo del mestizaje, ¿no? El español mexicano, el español colombiano y el español argentino son derivaciones de eso, son productos interculturales. Y muchas otras, ¿no? Instituciones políticas, todo. Ya vimos que cultura es un amplio espectro. Lo que dice el doctor Fornet Betancourt es que el problema del mestizaje, y eso es muy propio de la América Latina, es que tiende a reducir, no sé hasta dónde llegaron de las preguntas, pero hay una pregunta donde él lo explica más adelante, hacia la mitad de la entrevista. ¿Qué es lo que reduce, no? Vamos, pues reducir. Entonces dice, claro, lo que pasa es que cuando hablamos de mestizaje, estamos diciendo que varias tradiciones culturales se conjuntaron para dar un solo elemento. Pues claro, se perdió lo valioso de la diversidad y, claro, lo que se ganó fue la identificación de un solo producto. O sea, cuando hablamos de la gastronomía mexicana, tendemos a dejar de lado algunos elementos regionales o otros poco conocidos. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes cuando piensan en gastronomía mexicana, o sea, en la cocina mexicana tradicional, si quieren, ¿no? Piensan en los burritos? ¿Los burritos son o no son parte de la cocina tradicional mexicana? No, bueno, yo cuando pienso en burritos me imagino como en Estados Unidos, que tienen como el Taco Bell y todo eso, que luego veo que muchos estadounidenses piensan que así son los tacos en México, y es como, no, amigos, así no son. Bien, Karina, muy buen argumento, ¿no? Además, el burrito, digamos, fue cooptado por la cultura estadounidense y se ha convertido en otra cosa. Pero a ver, ¿alguien cree que el burrito es parte de la cocina tradicional mexicana? Bueno. Solamente por la tortilla, ¿no?
la tortilla sería el elemento. Fíjate que en realidad el burrito sí, lo que pasa es que, a ver, este es un asunto de reducción, o sea, vean cómo es muy evidente. Es que pensamos que la cocina tradicional mexicana es especialmente la cocina del centro de México, ¿no? O sea, la cocina poblana, por ejemplo, la del el Valle de México, eh, o sea, básicamente moles, salsas, taquitos, por supuesto, ¿no? Y eso, o tamales, o sea, eso debe ser como lo tradicional, entonces todo lo que no se le parezca es como, no sé si es raro, o todo lo que no tenga su origen en esta zona. Fuera, digamos, de esta zona, solo Oaxaca y Yucatán tienen una cocina tradicional que más o menos, ¿no?, se considera parte de la tradicional mexicana. Y todo lo que no esté ahí, por ejemplo, las enchiladas mineras. ¿Alguien ha comido enchiladas mineras en su vida? Yo no. No, bueno, las enchiladas mineras son un producto que se llaman así porque justo surgieron en los estados de Guanajuato, San Luis, Zacatecas, estados mineros, y son unas tortillas como remojadas en salsa, pero que además, o sea, pero como que se dejan remojar en salsa y luego se secan. Entonces, dobladas, les pones un poco de verduras cocidas como en jitomate, un poquito de queso fresco encima y ya. Se llaman enchiladas mineras porque era un alimento muy fácil que los mineros pudieran llevarse, ¿no? En sus viandas a la mina y pudieran comer, ¿no? No necesitaba calentarse, no necesitabas una preparación muy elaborada. Es muy, digo, es muy tradicional, incluso está asociado a una práctica socioeconómica, ¿no? Y aún así, pues, ha costado trabajo, digamos, reconocer a las pobres enchiladas mineras como con la cocina tradicional mexicana. Ahora, con el burrito pasa algo muy parecido. Estaba el burrito es un producto que hoy su origen se disputa entre los estados de Sonora y Chihuahua. Sí, se elaboró en México los primeros burritos, ¿no? Con tortillas de harina. ¿Por qué con tortillas de harina? Bueno, eso es una explicación hasta, digamos, geográfica y botánica. Resulta ser que en el norte del país el maíz es un producto que difícilmente se da. El maíz requiere un terreno más o menos rocoso para poderse adherir al suelo, ¿no? Tiene unas raíces muy largas. Y en el norte de México hay un terreno más bien arcilloso que dificulta el cultivo del maíz. Es como el maíz era difícil de cultivarse en el norte del país, es que el cultivo de trigo prosperó sobre el del maíz. Entonces, ¿con qué tradicionalmente se han hecho las tortillas en el norte? Pues con maíz, digo, con harina de trigo, porque pues es lo que se da. Entonces, hay tortillas de harina de trigo hay en España, en el norte de México, desde el primer siglo de la colonización española. O sea, fíjense, desde que Monterrey, bueno, Linares y luego Monterrey se fundaron a finales del siglo XVI, o sea, a finales de 2500, aparecieron las primeras formas de tortillas de harina. O sea, las tortillas de harina es muy clásico del norte. Entonces ellos tenían tortillas de harina porque el maíz es medio complicado. Y empezaron a hacer estas cosas, depende de las crónicas que leamos, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? Es un alimento para llevar, como son todos los tacos, ¿no? Piensen lo que el taquito tiene esta noción, ¿no? De ser un alimento para llevar, ¿no? Ahora, se hacían en esas grandes cantidades, ¿no? O sea, el burrito siempre es grande, ¿no? Al menos debe ser de unos 25 o 30 centímetros, porque era una manera de tener un alimento para llevarte de tu casa, ¿no? Y sobre todo aparecieron en las primeras plantaciones y luego en las primeras fábricas. Y tuvieras algo que comer completo, ¿no? Y no necesitaras más que, un poco como las enchiladas mineras, ¿no? Pues tienes tu recipiente, sacas tu burrito, te lo comes y listo. Se puede comer a temperatura, no hay que calentarlo. Bueno, los primeros, ¿no? El punto estuvo en que como lo que les decía, lo que llamamos la cocina tradicional mexicana nunca reconoce, o sea, estaba muy lejos de ser el burrito, ¿no? O sea, porque el burrito pertenecía a una zona cultural que rara vez se le reconoce que tiene una gastronomía, que es el norte de México. Los que, digamos, no es que lo hayan bueno, lo descubrieron, entre comillas, ¿no? Fueron justo las poblaciones de mexicanos que se fueron hacia principios del siglo XX a Estados Unidos, especialmente a California y a Texas. Se llevaron la idea del burrito, que ¿no? La gente que estaba en Chihuahua y en Sonora se mudó a esas zonas, migró a esas zonas, ¿no? Por necesidad. Se llevaron la idea del burrito
Y en Estados Unidos se hizo muy popular. Estas cadenas como Taco Bell son herederos de eso, fíjense. Es una práctica cultural mexicana que les llevamos. Ellos transformaron, si quieren, la convirtieron en un producto estadounidense, ¿no? Taco Bell es un producto estadounidense, es así. Incluso el burrito y las chimichangas de Deadpool, ¿no? Los muy fans de los superhéroes. Son estos, son en realidad un producto que les llevamos y luego nos han regresado de esta forma. Por eso mucha gente es que le niega la nacionalidad mexicana al pobre burrito, porque se hizo popular, porque los restaurantes estadounidenses, bueno, las cadenas estadounidenses lo hicieron popular, ¿no? Y entonces, pero en el norte del país hay una tradición, o sea, les digo, Sonora y Chihuahua son esas zonas del país donde hay una tradición. En Monterrey hay un poco, pero se ha concentrado más como en Sonora y en Chihuahua. En la Ciudad Juárez, por ejemplo, en Ciudad Juárez hay toda una cultura del el burrito callejero, ¿no? Y en Sonora lo hay por la tortilla de harina. Pues que la tortilla de harina de Sonora es mucho más grande. Puede ser de hasta unos 60 centímetros de diámetro, imagínense. En fin, así con las historias del burrito. Pero bueno, esto, digo, no nada más era para hablar de comida y abrirles el apetito, sino sobre todo para poder hablar del asunto del mestizaje. Fíjense, el mestizaje nos diría que la comida que es tradicional, pues es la del centro, porque es la que vivió el proceso de mestizaje, ¿no? Donde se juntaron los elementos indígenas con los españoles y nos dieron el mole. O lo que quiera, ¿no? El mole, o los taquitos de pastor, ¿no? Y bueno, pero fíjense, es un discurso bastante, es un discurso limitante, porque solo lo que pasó por esa exacta experiencia es lo único que puede ser considerado parte, digamos, de la identidad nacional. O sea, el burrito pasa por eso, pero así como el burrito pasa con muchas otras cosas, ¿no? O sea, hay muchos otros elementos de la cultura nacional, bueno, de la cultura en México, que no parecen ser parte de la cultura nacional. Decía yo hace rato, ¿no? En México, si quieren, ¿no? Vamos a contarlo aquí. Hablaríamos de que hay como 3 grandes raíces culturales, ¿no? De hecho, esto lo vimos cuando vimos a... ¿Cómo se llama el argentino? Néstor García Canclín. Lo español, lo indígena y, digamos, lo afroamericano en su sentido amplio, ¿no? A ver, algún elemento de la tradición afroamericana que esté presente en México. Ustedes digan, esto es parte de la cultura nacional y tiene que ver con la tradición venida de África. ¿Nadie? ¿Podría ser la medicina tradicional o algo así? Luis dice que la medicina tradicional. ¿Ricardo? La música. Yo le voy más a Ricardo. La medicina tradicional, Luis, tenemos una medicina tradicional, ¿no? Reconocida a nivel mundial, pero tiene que ver más con el elemento indígena. La música tiene mucha razón, Ricardo. Fíjense que todos los ritmos tropicales que se tocan en Latinoamérica, bueno, y en México, por supuesto, ¿no? Tienen... La base de esos ritmos son las percusiones que tocaban estas poblaciones venidas a América de África, ¿no? Piensen la salsa, la cumbia, el merengue o cualquiera de sus derivaciones y deformaciones, como todas tienen como elemento central las percusiones, ¿no? Los tambores, las baterías. Bueno, eso es un elemento y además que sin eso, ¿no? La música latina no es música latina. O sea, una música latina tocada solo con instrumentos de cuerdas no sabe a música latina. O solo con la trompeta, por ejemplo. Las trompetas siendo muy populares en los 50s. Hace falta algo más, ¿no? Los timbales, ¿no? Ese golpeteo es parte de la cultura africana que llegó y además se instaló muy bien, ¿no? De hecho, el mestizaje nos ha hecho pensar que en América Latina tenemos pocos elementos o ninguno de la cultura africana. Y porque el mestizaje se ha convertido en un discurso de lo español más lo indígena. Pero pues ha habido muchos mestizajes, ¿no? Pensar que solo es ese, pues es un problema. Entonces, ante este problema que dice el doctor Betancourt, dice, hay que hacer algo, ¿no? Lo que tenemos que hacer, dice él, entender la interculturalidad como, no tanto como, dice él, ¿no? Fíjense, en términos técnicos, no tanto como la traducción desde una cultura.
desde una cultura de las otras tradiciones, ¿no? O sea, no solo entender desde la tradición occidental, por ejemplo, cómo es que se fue sumando lo indígena, lo negro y todo lo demás que nos ha llegado, que más no solo ha llegado eso, sino que haya una voluntad de una traducción recíproca. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Porque pues, son estos términos así muy simpáticos. Básicamente que o sea, que se reconozca en el mismo nivel todas las posibles identidades. ¿Se acuerdan que estos fueron sus elementos centrales al inicio del curso? ¿No? Cuando hablamos de identidades latinoamericanas, no solo hablar de lo básico, ¿no? O sea, lo español y lo indígena, sino en todas las formas en que las otras tantas identidades aparecen. Por ejemplo, no solo digamos las históricas tradicionales, ¿no? Hay otras. Hay una tradición completa de la que todos nosotros formamos parte, en la que poco pensamos. Somos pertenecemos a una tradición urbana, ¿no? Supongo que al menos todos los que estamos en esta clase, ¿no? A ver, no por hacerle menos al contexto rural, ¿no? Pero es que la mayoría de nosotros hemos crecido en el contexto urbano y eso nos ha dado una serie de elementos culturales que nos hacen diferentes a las personas que crecieron en el contexto rural. ¿Ustedes tienen primos todavía en otros estados de la República que estén más ligados bueno, primos o familiares en general, ¿no? Que estén más ligados al mundo rural que al mundo urbano? Que yo sepa, no. Luis dice que él ya no. ¿Los demás? No, ni siquiera sé dónde vive. Ni sé si tengo familia, profesor. Bueno, a ver, es una pregunta, pero fíjense, porque eso lo que he hecho es irnos rompiendo los lazos con el mundo rural, ¿no? Porque antes, digamos, todavía hasta los 60 era muy común, ¿no? Que hubiera muchas familias, ¿no? Digamos, recién llegados de otros estados de la República, ¿no? Donde además había una tradición rural más fuerte que la Ciudad de México. Lo que pasa es que la Ciudad de México básicamente ha sido la Ciudad de México urbana, mayoritariamente urbana, como desde principios del siglo XX. ¿No? O sea, las zonas rurales fueron desapareciendo, de hecho, para darle lugar a las colonias. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un primo que a lo mejor tienes familia en Michoacán, en Oaxaca, en Querétaro, en Puebla, ¿no? No en las ciudades, normalmente en las poblaciones más pequeñas que estaban más ligadas a la vida rural. Había todavía una conexión, digamos, indirecta, pero una conexión. Hoy en día esas conexiones han ido desapareciendo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque entonces tenemos un modo de entender las cosas, ¿no? Desde nuestra urbanidad, desde nuestra experiencia urbana, más bien, ¿no? Que no se entendería de otra manera, ¿no? O sea, lo que nos contó Daniel al principio, ¿no? Profesor, puedo estudiar 2 carreras, ¿no? Y lo puedo lograr porque puedo recorrer, media Ciudad de México en moto. Bueno, a ver, eso es solo parte de la experiencia urbana. Oiga, profesor, pero en el campo también hay motos. Ah, claro, pues. Pero entonces ya no tiene, o sea, en el campo, por ejemplo, la noción del tiempo no es la misma, ¿no? En la ciudad es la del acelere, por eso las motos son tan populares en la ciudad y lo son menos en el campo. En el campo no tienes una necesidad del acelere, ¿no? De correr de las 7 de la mañana a las 11 a un lugar y de las 11 a las 3 a otro. ¿No? Hay un ritmo de vida diferente. Lo que nos propondría el doctor Forret Betancourt es esto, ¿no? Tratemos de entender a lo otro que está frente a nosotros, ¿no? Y lo otro no solo quiere decir lo extranjero, porque es una de las críticas que hace Forret Betancourt, ¿no? En Latinoamérica regularmente lo otro se entiende como lo extranjero, ¿no? Sin darnos cuenta que al interior de nuestros países latinoamericanos hay muchos otros a los que no reconocemos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Forret Betancourt siempre dice, cuando hablamos o sea, cuando hace crítica al mensaje, por ejemplo, ¿no? Dice, siempre hablamos de generar literatura latinoamericana, ¿no? Hemos estado viendo literatura. Y entonces dice, el gran problema de la literatura latinoamericana, dice Forret Betancourt, es que solo se escribe en español y en portugués. Y la pregunta es, ¿el español y el portugués son las únicas lenguas que se abren en América Latina? No, por supuesto que no. Claro, hay un montón de lenguas indígenas, ¿no? A lo largo en todos los países además, ¿no? Y entonces dice el doctor Forret Betancourt, entonces cuando hablamos del boom latinoamericano de la literatura, en realidad estamos hablando del boom latinoamericano de la literatura, digamos,
no latinoamericana. Fornés Betancourt es muy crítico en esto, dice, en realidad, de una élite intelectual criolla, casi dice Fornés Betancourt, dice, porque ellos hablan en español, ¿no? Y se comunican en español, ¿no? O en portugués, ¿no? Pero solo en lenguas europeas que llegaron, o sea, en lenguas europeas. Pero entonces esas otras comunidades que todavía siguen hablando en sus propias lenguas originarias están invisibilizadas en la literatura latinoamericana, ¿no? Otros elementos, por ejemplo, eso el que es cubano creo que lo entiende mejor que nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, de la religiosidad latinoamericana, regularmente hablamos de las manifestaciones del cristianismo en todas sus formas, ya sea del catolicismo, que es mayoritario, o de las diferentes denominaciones protestantes que han crecido, ¿no? Evangélicos, presbiterianos, luteranos y otros. Pero entonces dice Fornés Betancourt, ¿y dónde quedan cosas como, por ejemplo, la santería cubana? ¿Eso es parte de la religiosidad latinoamericana o no lo es? Bueno, en México sería el culto a la Santa Muerte. De hecho, también está el vudú, ¿no? Bueno, o el vudú. Bueno, lo que pasa es que la santería cubana es un hecho increíble de esas cosas que habría que destacar más, ¿no? Está formada a partir de elementos de la religión yoruba. Yoruba era un pueblo en África que vivía en la costa occidental de lo que hoy sería Nigeria, Costa de Marfil, entre ese tramo. Los yoruba tenían la religión yoruba era una religión bastante organizada, ¿no? Tenían la noción de una fuerza creadora universal y luego diferentes deidades, ¿no? Abocadas a cada cosa. Las prácticas yoruba, ¿no? Llegaron a varios lugares del continente, especialmente a Cuba, y ahí en Cuba se mezclaron con el catolicismo y formaron una serie de elementos, ¿no? Que hoy se considerarían, o sea, por ejemplo, los yoruba que sobreviven en África, pues por supuesto que no reconocen la santería como una rama de la religión yoruba, y el catolicismo menos, ¿no? Entonces, en medio ha quedado esta práctica que es un poco ritual mágica, ¿no? Pues porque todo en eso está concentrado, ¿no? El vudú pasa más o menos lo mismo, ¿no? Esto bien es derivado de una de las religiones africanas que llegó a Haití, ¿no? Donde había población francesa, y el vudú es eso. Se ha mezclado un poco, digamos, las prácticas religiosas como tal con la parte ritual mágica, ¿no? Bueno, pero eso, dice Fornés Betancourt, eso es parte de la religiosidad latinoamericana, ¿no? Junto al culto de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Y los pare de sufrir, ¿no? Que digamos sería como la vertiente cristiana. Entonces dice, lo que hay que hacer es reconocerla todo. Entonces, entendiendo el conjunto, entonces es que realmente podemos hablar que tenemos un verdadero diálogo intercultural, si no, no lo hay. Y cuando hacemos la desventaja, dice Fornés Betancourt, es que ante una falta de diálogo intercultural, invisibilizamos a las poblaciones, y al hacerlas invisibles, es fácil que las discriminemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los practicantes de la santería o el vudú pueden verse discriminados porque lo suyo no se reconoce como religión. Y entonces puede condenarse fácilmente, ¿no? Social o jurídicamente inclusive. En la lengua, ¿no? ¿Cuántas poblaciones en América, ¿no? Perdieron su lengua originaria y hoy en día pues, no tendrían, o sea, se han perdido formas de expresión humana, ¿no? Al perderse una lengua se pierden formas en las que lo humano se expresa, ¿no? Entonces dice Fornés Betancourt, es el gran riesgo de esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces tendríamos que evitarlo haciendo y todo esto que preocupa. Bueno, a ver, en general, preguntas, comentarios, quejas, aclaraciones de esto que nos dice don Raúl Fornés Betancourt, ¿no? La importancia del otro y del cuidado del otro. Influenciado en esto, Fornés Betancourt dice esto, ¿no? El diálogo no es un diálogo tolerante, debe ser un diálogo de convivencia, ¿no? Porque cuando convivimos... ¿Alguna otra pregunta, queja, comentario, aclaración, sugerencia? No. Bueno. En un ratito le subo la actividad, ¿no? ¿Qué va a ser esto, no? Reflexionar sobre el asunto de
de la interculturalidad, y cómo en realidad para América Latina es un gran modelo, o sea, no solo porque lo haya escrito un latinoamericano, ¿no? Sino en realidad es un gran modelo porque nos habla de o sea, cómo enfrentarnos a la modernidad, ¿no? Bueno, a una de las muchas modernidades, ¿no? Desde una perspectiva quizá más, creo yo, de una forma mucho más abierta y franca a los retos, ¿no? Los grandes retos en materia de derechos humanos, ¿no? Vamos a bajarlo hasta allá, no está tan difícil, vamos a ver. Y depende de cómo andemos de tiempos. El próximo miércoles me gustaría que, bueno, les platico al rato qué pasa en la junta esta sobre la evidencia integradora. Y si no, me gustaría que para el próximo miércoles todo el mundo vaya pensando, ¿no? Vayan identificando, se echan o sea, háganlo como una tarea adicional si quieren, ¿no? ¿Cuáles son? Háganse un listado, o sea, individual, cada quien hágalo, ¿no? De cuáles son los retos que ven en materia de derechos humanos en América Latina y porque creo que vamos a hacer una actividad no para el siguiente miércoles, sino para dentro de 2 miércoles. Si no hubiera nada más, corro porque si no, no llego. Nos vemos el otro miércoles. Gracias. Que estés. Gordi, deja de hacer berrinchito, por favor. Ven acá. Ven, córrele. Ven. ¿Quién es? ¿Quién vive? Apenas me conecto a esta otra cosa, Gordi, y la escucho a lo lejos. ¿Pero por qué lloras? Pues si estamos aquí todos. Tu mamá está bañando. Como tú te bañas, tu mamá también se baña. ¡Oh, no! ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién vive? Oye, ¿tú qué haces? Hace rato tu mamá te va a dormir, que tengo que dormir. Bueno, pues creo que ya podemos empezar. Voy a grabar la reunión. ¿Alguien tiene inconveniente? No, ninguno. Sin problema. Ninguno, adelante. Gracias. No, ninguno. Ok, muchas gracias. Bueno, maestros, buenas tardes. Me da mucho gusto que hayan pues, respondido a una convocatoria con tan poco tiempo. Ya que recibieron mi correo, pues ayer ya muy tarde. Bueno, no sé si hoy en la madrugada, pero bueno, fue muy tarde. Es necesario que platiquemos algunos puntos sobre el anuncio que hizo la jefa de gobierno y nuestras autoridades hace un par de días sobre el plan gradual para regresar a las escuelas. Ahora, como sé que ustedes son pues, personas informadas, seguramente ya vieron la conferencia de prensa donde intervino pues Claudia Sheinbaum, la doctora Alma Herrera, Rosaura, etcétera, ¿no? Ahí dieron las especificaciones de esta decisión. Sin embargo, pues hay inquietud y probablemente para quienes dan clases en otra licenciatura, pues hoy les van a llamar también otros jefes para darles información, ¿no? Entonces, bueno, pues les aviso de una vez porque todos los jefes de carrera tenemos esa instrucción, ¿no? De hacer estas sesiones informativas. Como ustedes saben, el regreso va a ser totalmente voluntario, además está determinado en fases. Yo brevemente se las voy a mencionar, aunque también ya está circulando la presentación que se usó el día de la rueda de prensa. Entonces, la primera fase, bueno, primero y nada más para minorar la inquietud, les quiero comentar que el semestre, así como se dijo al inicio cuando se asignaron materias, el semestre se va a finalizar totalmente en línea. Entonces, para aquellos que evidentemente ya habían hecho planeación con este dato, bueno, pues no tienen que alterar nada. Van a seguir igual. Nosotros vamos a terminar el 26 de junio. Todas sus actividades se van a seguir desahogando de esa misma forma por Classroom, sesiones remotas y, bueno, lo demás, ¿no? Como ustedes estén organizados.
Entonces quiero que esto quede muy claro porque no en ningún momento tenemos pensado trasladar las clases a distancia a las aulas. Eso está fuera de toda consideración, no va a pasar. Entonces el semestre se termina en línea. Ahora, este regreso gradual a las aulas se tiene pensado en 3 fases. La primera es del 1 de junio al 28 de julio. Esa es la que tenemos en puerta, justamente, ¿no? La que iniciaría el lunes. Sin embargo, y en este caso, y en la otra fase, que ahorita les voy a comentar cuándo es, pues el regreso va a ser totalmente voluntario para quien quiera. No tienen que explicar sus razones en ningún caso, simplemente pueden o no hacerlo. Y en este periodo lo que se va a hacer es un reforzamiento. Ustedes saben que hay muchos alumnos que, bueno, durante este periodo que hemos estado en confinamiento, pues hay quienes no han sido regulares. Denme un segundito, por favor. Ok. Quienes no han podido asistir de manera regular a las sesiones, están atrasados con sus trabajos por muchas razones. Entonces hay jóvenes, y ustedes también lo saben, que pues inevitablemente van a reprobar. Para esos jóvenes son estas sesiones de reforzamiento y también en base al cuestionario que ustedes respondieron ayer, que todavía hay algunos que tienen pendiente de responder y los invito a que lo hagan. Ya hay varios que han manifestado que sí pudieran regresar a dar esas asesorías. Hay otros que dijeron que no y no hay problema. Entonces, una vez que tengamos pues a esos jóvenes, a ese grupo de jóvenes, grupos muy pequeños, entonces se verá la posibilidad de que con los maestros que manifestaron que sí pueden regresar, se desahoguen esas asesorías. Entonces, bueno, ese es otro proceso y pues quien está interesado, quien lo manifestó, pues ya en algún momento pues les llamaré y veremos esa posibilidad si es que se ajustan también sus horarios, porque ustedes si participan en asesorías no pueden desatender a sus grupos. Entonces, bueno, ahí habrá que evaluar disponibilidad de ustedes, de los alumnos, etcétera. ¿Hasta aquí hay dudas, maestros? Sí, yo tengo, bueno, más que una duda, no sé si entendí bien. ¿Estas asesorías son parte del semestre o serían parte de lo que se conoce como curso de recuperación? Son parte del semestre. Bueno, de una vez, ya que lo mencionó Humberto, se los voy a mencionar. Esta primera fase que les mencionaba, que es del 1 de junio al 28 de julio, es un mero reforzamiento. La recuperación, y varios de ustedes ya han dado recuperación, esa inicia en julio y en agosto. Ese es otro proceso. Ahorita simplemente se van a generar asesorías para evitar posibles reprobaciones. Nada más. Recuperación, en su momento, pues ya se les hará la invitación. Pero esa es hasta julio y agosto. Bueno, ok, entonces, bueno, señora, gracias. Maestros, gracias, si no, ¿pueden cerrar sus micrófonos si no toman la palabra, por favor? Buenos días, tardes. Maestro Alejandro, ¿puede cerrar su micrófono? Sí, un segundo, perdón. Gracias. No se preocupe. Bueno, sobre esta primera fase, ¿hay dudas? Si pudieran ir levantando las manos, por favor. Levantan las manos, Jorge. Ok, maestra Suri, por favor. No tengo ninguna duda, perdón, me equivoqué. Ok, no se preocupe. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Maestro Víctor. Sí, muchas gracias. Entonces, para esta primera etapa que abarcaría, se comenta la siguiente semana, aproximadamente el 28 de julio, sería un reforzamiento y ya nos dirían ustedes, dado caso los que tengamos la oportunidad de acudir, los horarios en los cuales se realizarían estas asesorías, derivado de que también tenemos que terminar el semestre conforme está estipulado el calendario, que sería a finales de este mes, según recuerdo. Entonces, nada más sería, o sea, tendríamos que ajustarnos
a los horarios que ustedes nos indiquen para poder dar estas asesorías, o mejor dicho, este reforzamiento, pero sí ya sería una cuestión de logística que ustedes manejarían para este caso particular. Sí, sí, maestro, seguramente. Todos aquellos que contestaron que sí les gustaría regresar a dar asesorías, por eso incluso la pregunta dice asesorías, porque no son las clases, ¿no? Entonces, quien dijo que sí puede dar asesorías, el proceso que seguiría es que yo me comunico con ustedes en función también pues de los alumnos que estén interesados, y entonces tendríamos que llegar a acuerdos acerca de los horarios, porque como bien dice el maestro Víctor, y ya les había yo comentado, pues sus grupos no los pueden descuidar. Entonces, evidentemente, esta participación en apoyo a los alumnos, pues tendría que ser en otros horarios, según también pues sus otras ocupaciones, ¿no? Si están laborando en otro lado o dan clases en otra escuela, bueno, pues hay que ver si tienen disponibilidad. Entonces, como ven, pues va a ser un regreso realmente flexible porque, reitero, nadie está obligado a regresar, solamente quien esté pues en esa disposición de hacerlo, totalmente voluntario, del lado de los docentes y del lado de los estudiantes. Entonces, por eso les comentaba, en el cuestionario se les preguntó eso justamente. También, pues bueno, que explicaran sus razones, porque para mí es importante conocer lo que ustedes piensan, ¿no? Finalmente, un sí o un no, pues nada más me arroja una estadística, pero sí es importante que conozcamos lo que piensan y sienten los docentes. Pero en ningún caso se va a obligar a nadie, ni se va a presionar a nadie. Entonces, si hay esa disposición de parte de los maestros, los horarios se van a consensuar. De momento se tiene pensado que esas asesorías se den en GAM y se den en Azcapotzalco, pues por obvias razones, ¿no? En GAM hay muy buen espacio, es donde tenemos el mayor número de aulas. Y bueno, también otra razón es que en Justo Sierra ahorita se están haciendo algunos arreglos. Entonces, bueno, por eso es que de momento serían esos planteles. Denme un segundito. Maestra Ida, tenía una duda, por favor. Sí, gracias, Samantha. Hola a todos. A mí me han consultado algunos alumnos respecto a asesorías virtuales. Es decir, me han contactado fuera de horarios de clase para algunas asesorías respecto a mi materia, pero de carácter virtual. ¿Se va a utilizar esta modalidad también? ¿Tiene apagado su audio? Está apagado su micrófono. Sí, muchas gracias. Sí, esa es otra parte importante, qué bueno que la menciona, maestra, porque como es voluntario en ambos casos, hay que considerar que hay estudiantes que sí quieren pasar, que por muchos factores no están siendo estudiantes regulares, pero también les tenemos que dar la opción de poder apoyarlos en línea. Si así lo manifiestan, así se puede hacer. Para ello quiero comentarles que varios de ustedes, ahorita yo no tengo la lista, pero bueno, en los siguientes días la voy a tener, pero cada quien sabe quién tiene asesorías, y yo les pido de la manera, que lo hagamos de manera muy solidaria. Acérquense por favor a sus alumnos, los que por alguna razón dejaron de ir o de repente les escriben y les dicen algo. Ustedes vean qué alumnos no están asistiendo, quiénes están en riesgo de reprobación, y también ofrézcanles por favor pues ese apoyo. Por lo menos hay que preguntarles pues qué está pasando, ¿no? No sé, a lo mejor hay algo en particular y está dentro de nuestro alcance ayudarlos. Bueno, por favor háganlo. Hay estadísticas ya muy alarmantes, pues de que evidentemente están siendo muy afectados los jóvenes, y tengamos en cuenta que a lo mejor hay quien dice me voy a dar de baja temporal o lo que sea, pero para muchos jóvenes darse de baja temporal quiere decir que van a abandonar los estudios. Entonces, por favor, hay que ser muy sensibles, para eso tenemos esas horas de asesoría, y si no las tienen y tenemos esa actitud de servicio, bueno, los invito, porque no es obligatorio, pero sí los invito a que se acerquen a los jóvenes y tratemos de apoyarlos. Con entregas, solventando dudas, entregas fuera de tiempo, ¿no? De los plazos que ustedes determinaron,
solventando dudas, viendo qué está pasando con ellos. Entonces sí, también pueden ser a distancia. ¿Tenían otras dudas? Maestro Bracamontes, por favor. Sí, maestra. Nada más precisar, había dicho que las asesorías son en Azcapotzalco. Azcapotzalco y GAM, de momento. Quizás en los próximos días nos pudieran informar que también en Justo Sierra, pero esto depende de que acaben los arreglos en buen tiempo. Ok. Bueno, entonces también entiendo, de ser necesario, se abrirá la posibilidad de que estas asesorías sean virtuales, ¿verdad? Sí, también, así es. Okay, vale. De hecho, una vez que ustedes tengan ese primer acercamiento con los jóvenes, si concretan asesorías virtuales, bueno, también me lo indican. Sí, agradecería mucho que me lo informen, pues para saber que están ustedes llevando a cabo este esfuerzo, ¿no? Ya con horarios concretos, con alumnos que ya les avisaron que sí iban a acudir a estas asesorías y demás detalles. Ok, vale, gracias. De nada. Maestra Irma, por favor. Una pregunta, entonces, ¿Coyoacán tampoco va a haber asesorías presenciales en Coyoacán? Ahorita no nos lo han dicho, pero igual si se sumara, pues yo les aviso también. Ok, gracias. De nada. Maestro Edgar, por favor. Hola, yo tengo la siguiente duda. Desde que comenzó el semestre, yo he implementado varios tipos de asesoría con los alumnos. Por ejemplo, tengo 3 grupos de taller de escritura. Lo que hago es que lo voy a decir, no sé si fue una buena práctica, pero me funcionó para que no se fueran. Es decir, que si no puedes tomar clase el martes, tómala el jueves. Si no puedes el jueves, tómala el viernes. Y fui llevando control. Y también lo que hice fue hacer clases colectivas con todos los grupos una vez al mes para quienes tenían duda. Una pregunta, ¿todo esto que estoy haciendo ya lo tomo como parte de este nuevo proceso, protocolo de asesorías, o lo mantengo como lo estoy llevando? Pues eso es a su consideración. Si usted considera que sí está dando resultado, bueno, pues ya los está asesorando fuera de las horas de clase. Pero sí también me gustaría pues que me informara en horarios específicos y qué respuesta está teniendo de sus grupos, ¿no? ¿Cuántos chicos asisten? Si usted ha visto alguna diferencia también en su desempeño, pues esos datos son importantes. Y una pregunta más, Sam. Sí, ¿Ya se le preguntó a los alumnos si están de acuerdo o no con esto? También se está en ese proceso, así como a ustedes se les pasó un cuestionario. También en las siguientes horas se les va a pasar uno por carrera, donde pues también van a manifestar su opinión y justamente de esos datos vamos a ver pues quiénes son los chicos interesados en acudir de forma presencial. Entonces, bueno. Sí, pues si les preguntan sus alumnos, sí, van a llegar ese cuestionario y en función de eso se tomarán decisiones. De nada. ¿Alguna otra pregunta de este tema, maestros? Sí, maestras, yo quisiera poner un escenario, suponiendo sin conceder que en algún momento, un grupo mío, por ejemplo, ¿no? de 30 alumnos, 15 quieren regresar a clase presencial y 15 quieren seguir en la modalidad que estamos actualmente. ¿Cómo se va a manejar esta situación? Y la siguiente pregunta, bueno, ya nos hizo favor de responderla, si a los alumnos se les va a comentar algo porque están neófitos, no saben qué va a pasar ni cómo ni cuándo. No sé si me puede responder, maestro, si es tan amable. Claro, maestro. Voy a regresarme al inicio de la sesión. No estamos regresando a clases. No se va a trasladar nuestras cátedras en el ámbito virtual para llevarlas el lunes a las aulas. Eso no. El plan gradual de regreso a la escuela implica 3 fases. La primera es de reforzamiento y esa es del 1 de junio al 28 1 de junio al 28 de julio. Solamente vamos a acudir en muy pequeños grupos, porque ahorita les voy a hablar de las medidas de sana distancia y otras cuestiones que se van a aplicar. Van a ir en pequeños grupos, van a ir a reforzamiento. Esto es pensando en este sector que está en riesgo alto de reprobar materias. Y
vamos a apoyarnos en los docentes que sí quieren regresar para, evidentemente, ayudar a los jóvenes pues a que no reprueben o que reprueben las menos materias. Entonces, en ningún momento vamos a trasladar ahorita la actividad académica que tenemos en línea, no vamos a regresar. Entonces, no puede existir ese caso, como el que usted menciona, de que si 15 quieren regresar y los otros 15 se van a quedar, eso no es posible, porque las clases no se van a retomar de manera presencial, simplemente son asesorías para reforzar conocimientos. Entonces, sí, indíqueles a los jóvenes que el semestre se va a terminar en línea. Por eso es importante que de los maestros que decidan apoyar en asesorías, tengan muy claro que no van a sustituir sus clases. O sea, ustedes tienen que seguir atendiendo a sus grupos en línea y entonces si tuvieran alguna hora disponible que quieren pues otorgar para este fin, entonces, bueno, se van a acordar horarios con esos jóvenes en riesgo de reprobación. Entonces sí es importante que ustedes informen a sus alumnos que no estamos regresando a tomar las clases. Simplemente son asesorías para jóvenes en riesgo de reprobación en grupos muy pequeños. De acuerdo, muchas gracias, Lic. Muchas gracias, mi amor. De nada. Ahora, sobre esto que dicen que hay mucha incertidumbre de los jóvenes, las fases, en todas las fases que se tienen planeadas, ya les dije la primera, que es reforzamiento, la segunda es la etapa de recuperación, donde varios de ustedes pues serán invitados a dar ese curso, y la última fase se va hasta el 7 de septiembre, que es cuando inicia el siguiente semestre, donde se piensa que, bueno, estaremos, y ojalá las condiciones se den así, donde se piensa que, bueno, estaremos en semáforo verde, ya con mucha gente más vacunada. Y si esto es así, entonces ya nos tendríamos que reintegrar todos de manera normal, y lo digo entre comillas porque claro que tendremos estrictas medidas sanitarias, pero ahí sí, el 7 de septiembre nos reintegraríamos a nuestras aulas, en nuestros horarios, todos los chicos irían y demás, aunque sí hay un plan, claro, para considerar posibles aglomeraciones. Entonces comenten esto, que el plan gradual pues es evidentemente muy gradual, ¿no? Porque estamos haciendo un primer intento, ¿no? De regresar después de este largo confinamiento. Entonces el único caso donde ya tendríamos que estar todos nuevamente frente a grupo sería hasta el 7 de septiembre. ¿Qué medidas se van a tomar a partir del 7 de junio para aquellos que sí van a regresar a apoyar a los jóvenes? Bueno, son las que nos han estado diciendo desde que empezó la fase 3 de la emergencia epidemiológica en México, que es el cubrebocas bien colocado en nariz y boca. Eso sí, pues también les pido su apoyo para que hablen con los jóvenes de esto, que tiene que cubrir ambos, ¿no? Nariz y boca. La sana distancia, eso es fundamental. Ahorita se está haciendo un plan que va a empezar desde el 7 de junio, donde pues no podremos estar charlando como antes se hacía, ¿no? En los planteles, en pequeños grupos de amigos. En un momentito le doy la palabra a maestro Arturo. Tenemos que respetar esto del 1.5 metros en maestros y alumnos, ¿no? Si queremos platicar, pues bueno, tenemos que estar separados por obvias razones. Va a haber un plan, ya se está trabajando en la señalización, de tal forma que se ingrese por un lugar y se salga por otro. Esto va a ser en todos los planteles. Entonces, bueno, quien en su momento vaya a GAM, por ejemplo, a Justo Sierra, a Coyoacán, etcétera, pues verán que la señalización ya se está colocando, de tal forma que, por ejemplo, en GAM, hasta el momento donde fuimos presencial, pues todo el mundo entraba y salía por la misma puerta. Eso ya no va a pasar. Entonces, todo esto pues se está planeando y ya se está aplicando. Lo que es el agua, el jabón, el gel, afuera de cada salón va a haber un dispensador de gel. Y pues bueno, es como vamos a estar trabajando. Se van a instalar botes de basura específicamente para este tipo de residuos, ¿no? Pañuelos desechables, cubrebocas, toallitas húmedas, todo lo que genere pues algún foco de contagio. Bueno, eso se va a depositar específicamente en un cesto. Y bueno, se está cambiando radicalmente
Se están adaptando los planteles para facilitar las condiciones para esto. Entonces, esas medidas se tienen que seguir. Por supuesto, ¿verdad? Denme un segundito, por favor. Gracias. Una vez que todos, maestros y estudiantes, salimos del plantel, pues bueno, ahí la historia cambia, ¿no? Pero dentro de los planteles tenemos que seguir estrictamente esas medidas. Maestro Arturo, por favor. Sí, gracias. Tengo un par de dudas con relación a lo de estas sesiones de recuperación. Van a empezar, la primera duda es, ¿van a empezar el día 7? Esa sería mi primera duda. La segunda, cuando empiecen, si es que inician el día 7 o a partir del día 7 estamos en clases de recuperación y el semestre termina el día 26, como ya bien nos dijo, vamos a tener un periodo donde vamos a empatar clases de recuperación con clases del semestre, alrededor de 20 días aproximadamente. Entonces, mi segunda duda en este sentido es la siguiente. Estas clases de recuperación están hechas para ayudar al alumno que no repruebe. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a otorgar alguna calificación, vamos a apoyar en algo al alumno en ese sentido, vamos a evaluar al alumno o solamente vamos a impartir los temas. Tercer duda. Si nosotros damos alguna calificación, esta va a afectar a la evaluación que haga el propio docente del alumno en su clase. Si es así, cuarta pregunta, ¿cómo se haría este proceso? ¿No? Y ya finalmente una quinta duda, de los alumnos que supongo que a recuperación van a venir alumnos de todo tipo, alumnos que tal vez no han asistido a ninguna sesión en lo que va del semestre, alumnos que en algún momento asistieron a sesiones pero después las tuvieron que dejar, alumnos que han sido irregulares a lo largo del semestre, una semana sí, una semana una semana no, en fin, habrá muchos casos. ¿Se manejará una estrategia diferente para todos o se manejará la misma estrategia para los alumnos, ¿no? Considerando estas diferencias que van a presentar? Porque para terminar, si llega un alumno que me dice, lo que pasa es que yo en la materia X, ¿no?, dejé de entrar las últimas 3 semanas que empezó en la unidad 3, por así decir, y me he perdido toda la unidad 3, ¿no? Desconozco de lo que hemos hablado de la unidad 3, pero sí sé de lo que se habló en la unidad 1 y 2. Y en cambio llega otro alumno que me dice, yo no sé nada de nada porque no he podido entrar a ninguna sesión, pero quiero recuperar el semestre. Entonces yo tendría que ahí cómo sería la estrategia que se implementaría. Pues tendría que decirle al alumno, pues vamos a ver todo, vamos a ver nada más tus dudas, entonces tú quédate a las 10 y tú vete a las 11, qué sé yo. ¿Cómo estaríamos ahí que se estaría trabajando? Mire, de su primera duda, sí, a partir del 7 de junio van a empezar estos grupos pequeños de reforzamiento. Ahora, no es recuperación, es justamente reforzamiento. Lo pueden ver también como una regularización, sesiones para aclarar dudas, pero no es el periodo de recuperación en el cual varios de nosotros pues ya hemos participado. Ustedes saben que esa etapa son 3 semanas, si no mal recuerdo, son intensivas, damos 3 horas diarias, entonces ese es otro esquema. Y ese esquema de recuperación, les comentaba yo que empieza en julio y agosto. Ese sí es donde nosotros impartimos el curso intensivo y evaluamos. Pero ahorita lo que va a empezar del 7 de junio al 28 de julio es nada más, son estas sesiones de asesoría de regularización donde vamos a invitar a los alumnos que pues ya tenemos detectados que están en riesgo de reprobar. Por ejemplo, de las de mayor índice de reprobación, la primera, que es terrible, es escritura argumentativa. Esa, según el balance que realicé hace unas semanas, esa es la primera en índice de reprobación. Después le sigue taller de expresión escrita, luego vienen 2 de historia y así, ¿no? Pero la que tenemos así ya... Entonces, por ejemplo, en ese tipo de materias y otras, no digo que son las únicas,
Se va a armar este pequeño grupo de estudiantes que además manifiestan requerir esa regularización de manera presencial, porque también, y eso ya lo habíamos dicho, ustedes tendrían que acercarse a sus grupos y ver quién quiere alguna asesoría de manera virtual, y eso es válido. Estas asesorías solamente son para los estudiantes que manifiesten querer ir de manera presencial. A lo mejor porque no le entienden muy bien a distancia o simplemente pues necesitan tener como esa interacción directa, ¿no?, con sus maestros. Pero eso no implica que en ese periodo ustedes van a otorgar calificación o que pueden ellos optar por ir a esa asesoría y entonces abandonar a su otro maestro. Eso no es para otorgar calificación, simplemente es para solventar dudas y por supuesto para que ustedes estén tranquilos. Estos casos se están evaluando de uno por uno, porque claro que si un alumno jamás entró a las sesiones, ¿no?, y de repente les escribía y les decía que por trabajo pues no puede entrar, pero tampoco entregó nada, o sea, ¿no vieron ustedes que hubo un esfuerzo de trabajo independiente del alumno? Pues es difícil que logre pasar la materia, nada más porque vaya a algunas sesiones de reforzamiento, ¿no? Es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, pues sí quiero que quede claro, no van a otorgar calificación. Tampoco es una opción para que los estudiantes ahorita abandonen su grupo y a sus maestros y se vayan a otra opción donde pueden pasar. No es la idea. Simplemente es que ellos tengan la posibilidad de aclarar dudas, pues de esa forma cercana, a lo mejor los ayuda, pero se están evaluando todos esos casos. Ok, entonces, sí, perdón, maestra, entonces nada más para finalizar. Entonces nosotros, ante la pregunta de los alumnos de que cuando se estén dando esta asesoría, les vamos a decir, aquí no vas a sustituir tu clase, aquí no vas a tener ninguna calificación, ninguna evaluación, única y exclusivamente esta asesoría es para que tú generes conocimientos, mejores conocimientos, refuerces lo ya aprendido. Eso es esa es la única razón de ser de esta actividad. No va a incidir en nada en las calificaciones, ni tenemos ninguna facultad para ello, ni siquiera están pensadas en ese sentido, ¿no? Así es, maestro, tal como lo dice. Sí es importante que les aclaren a los alumnos, porque si no, imagínense, ¿no? Va a haber una desbandada de los grupos, ¿no?, pensando que pues con esas asesorías van a pasar. Entonces sí, es tal como lo dice el maestro Arturo, no es para sustituir las clases, simplemente son asesorías donde van a solventar dudas, pues eso, van a adquirir conocimientos, pero no implica que pueden dejar sus grupos asignados. ¿Tenían otra duda? En un segundo. Maestra Laura. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta muy simple. El regreso el 7 de septiembre, ahí ya no cabe la posibilidad de que los alumnos digan que no quieren regresar, ya no está esa flexibilidad, digamos. Así es, maestra, ni alumnos ni maestros, porque el escenario que se plantea para el 7 de septiembre, pues es que dado el ritmo de vacunación, según también los rangos de edad, porque esa es otra cuestión, ¿no? Nosotros nos vacunaron, aunque no estemos en los rangos de edad, por ser docentes. Sin embargo, el gobierno pues tiene ese plan, ¿no?, conforme a las edades, y en ese escenario se espera que para septiembre pues estamos ya en semáforo verde y con la pandemia pues controlada. Si esto se da, entonces todos tendríamos que regresar. Ahí sí no se va a otorgar la posibilidad de que unos estén en línea, para nada, ¿no? Porque además, pues imagínense, ¿no? O sea, tendríamos que tener maestros exclusivos para una o para el otro o para la otra modalidad, ¿no? Entonces ahí se espera que ya todos regresen normalmente. Gracias. De nada, maestra. Maestro Alberto, por favor. Muchas gracias. Tiene que ver con bueno, el asunto de recuperación académica, que sé que no hemos entrado a detalle a él, luego con el regreso a clases. Entiendo que recuperación académica será en julio-agosto, en las fechas que ustedes nos indiquen, ¿no? Y a los que, como usted bien dijo, inviten, pero según recuerdo, esta presentación, ¿no?, que hizo la doctora Almerrera, decía que recuperación académica estaría el 50% de los estudiantes. Digo, a mí me queda como la duda, ¿no? Entonces,
daremos a quien le toque dar esos cursos, por supuesto, dará la mitad en línea y a la otra mitad en presencial. Bueno, esa es una. Y luego dos, que eso ya tiene que ver con las clases el 7 de septiembre, ¿no? Si tienen pensado o están por diseñar algún mecanismo para que los profesores estemos asignados, digamos, en planteles que nos queden más cerca para evitar grandes desplazamientos. Les digo porque ahora, ¿no? Esa es mi experiencia personal, no sé cómo anden los demás. Estoy yo muy cerca del plantel Coyoacán, ¿no? Por unas calles, y tengo grupos asignados todos en GAM, ¿no? Entonces, si tuviera yo que regresar al presencial, pues por supuesto que hasta yo creo que la ciudad me agradecería no recorrer media ciudad para ir hasta GAM, ¿no? Y poder ir aquí cerca. O eso va a ser aleatorio y más bien como a uno le toque. Digo, sobre todo porque ya, claro, si ya es presencial, ya implica que uno ya tiene que contemplar sus tiempos de desplazamiento. Sí, mire, con respecto a su primera pregunta, en esta primera etapa de reforzamiento, se tiene pensado que regrese un 30% de nuestra matrícula, que más o menos son 3,007 estudiantes. Pero eso, en el caso de que esos 3,000 quisieran regresar, que probablemente sean menos, ¿no? Eso también, como es voluntario para todos, pues puede que sea menos, ¿no? La cantidad. Para el periodo de reforzamiento, y esto quiero ser muy enfática en que por supuesto que estas fases se pudieran mover según el semáforo epidemiológico, ¿no? No lo sabemos realmente, ¿no? Pero el plan que hay hasta este momento indica que para el periodo de recuperación, donde algunos de ustedes serán invitados, como se hace cada semestre, ahí se planea que el 50% de la matrícula y además, ¿no? Que de esa matrícula son de los que irían a recuperación. Si hablamos de estudiantes regulares, pues no tendrían que ir. Entonces, que llegue un 50% y a ese se le atendiera de manera presencial y parcialmente en línea, pero los lineamientos propios de esa fase todavía no los han dado, entonces hay que esperar. Por otro lado, maestro Alberto, y qué bueno que lo menciona, porque la asignación de materias jamás ha sido aleatoria. La asignación de materias es por desempeño. Ustedes saben, bueno, tal vez los que se incorporaron este semestre no, pero quienes ya tenemos tiempo en el instituto sabemos que existe una prelación en base al desempeño. De tal forma que los maestros mejor evaluados, y ya saben ustedes que nos evalúan alumnos, autoridades, etcétera, los maestros mejor evaluados están en los primeros lugares de la prelación y pues eso, lo que sucede es que escogen primero las materias. Entonces, ahorita no hay una instrucción distinta al respecto, no sabemos todavía si ese mecanismo va a seguir, pero hasta el día de hoy el orden en que se eligen las materias es por desempeño, según nuestra evaluación. Maestra, hay dos manos levantadas, no sé si quieren volver a tomar la palabra o hay alguien más. Yo, maestra Samantha, solo una pregunta. Los chicos me externaron un poco de temor de que se hiciera ya el regreso, se les solicitara que ya volvieran a las aulas si aún no estaban ellos vacunados. Entonces, esta fecha del 7 de septiembre, ¿solamente si el semáforo está en verde o ya considerando que los chicos ya estén vacunados? Ellos sobre todo decían que, pues dicen, pues ustedes como maestros ya están vacunados, pero pues nosotros no, y nosotros también nos vamos a tener que desplazar en transporte público, y pues estaban como un poquito preocupados por eso. Sí, maestra Liliana, el regreso del 7 de septiembre se está considerando por semáforos, y el semáforo está en verde. Claro, ustedes saben que según el Plan Nacional de Vacunación, pues se está aplicando el biológico por rangos de edad. Entonces, bueno, pues ahí no podemos asegurar que ya van a estar vacunados. Pues ahí sí tendríamos que esperar, ¿no? Pero realmente las actividades, no solamente las escolares, sino la actividad económica que abren los corporativos, etcétera, se está determinando en función del semáforo. Entonces, pues sí tendríamos que esperar, ¿no? A ver qué sucede ya acercándose la fecha. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Algunas dudas más, maestros, o quedó todo claro? Maestra Miriam, ¿quería decir algo?
Ok. Ok. Bueno, entonces, gracias, maestra Marlene. Maestro Antonio, el semestre, maestro Antonio, termina el 27 de junio. Los cursos de reforzamiento inician el 7 de junio. Por eso les mencionaba que quien tenga interés de participar de manera voluntaria tendrá que hacerlo en horarios diferentes al que se asignó para sus cátedras, porque no pueden descuidar a sus grupos. Y el periodo de reforzamiento termina el 28 de julio. ¿Tenía otra duda la maestra Irma? Por favor. Una pregunta. ¿Cuál va a ser el estímulo para que los alumnos participen en estas partes de los reforzamientos? Porque nosotros estamos acabando pues prácticamente el 26 de junio y ellos van a seguir teniendo asesorías, pero no va a ser todavía la recuperación. Y entonces, ¿qué es lo que podemos señalar a los alumnos para estimularlos a estas asesorías? Solamente que ahí, maestra, pues se les van a solventar dudas específicas. Como decía el maestro Arturo, pues es para que amplíen sus conocimientos y demás. Se están evaluando, nuevamente quiero enfatizar esa parte, se están evaluando todos esos casos por pues lo que ya se dijo, ¿no? Que es difícil que con unas semanas de reforzamiento alguien que nunca ha entrado pues pase la materia, eso es imposible, ¿no? Pero sí se les está dando esa oportunidad de conocer los temas, de solventar dudas. Hay casos en los que sí van a pasar, porque a lo mejor solamente se trata de que se pongan al corriente, de que se les prepare un poco para el examen, si es que en esas materias se está haciendo el examen. Y esto es en función también de su participación en clase, ¿no? De cuántas veces fueron, si ellos hicieron también un esfuerzo previo, pese a que no asistían a las sesiones remotas, etcétera. O sea, eso se está evaluando. El incentivo es, pues bueno, que tendrán un primer acercamiento a todas esas materias que pues a lo mejor ya dan por perdidas, de tal forma que en el curso de recuperación pues también les sea más fácil, porque recordamos que ese curso de recuperación es intensivo. Entonces ahí pues no es menor el esfuerzo. Si tienen que estar diario 3 horas, pues también lo tienen que considerar. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Es una etapa de regularización. Pero no pueden ustedes, más bien tienen que cuidar mucho el que no vaya a haber confusiones de que con este reforzamiento van a pasar, no. Como ya lo hablamos, ¿no? Tampoco quiere decir que pueden dejar sus grupos y sus maestros porque acá se les va a otorgar calificación. No, tampoco va a pasar. Simplemente es un grupo donde se les van a solventar dudas de manera más personalizada. Sí, porque los grupos son muy pequeños. Entonces ahí los maestros que participen, pues bueno, tendrán más tiempo de dedicarse, ¿no? Específicamente a estos alumnos. ¿Alguna otra duda, maestros? Ok. Bueno, maestros, miren, entonces, a grandes rasgos, para no quitarles ya tanto tiempo, pues sí les pido que si había inquietudes acerca de las condiciones en que vamos a ir regresando paulatinamente, pues sí que quede muy claro que todo esto es voluntario. Hacer énfasis en que nadie tiene que explicar nada de por qué quiere regresar o por qué no quiere regresar, simplemente quien pueda, bueno, pues ya nos coordinaremos. Y sí pedirles mucho su apoyo para que ustedes sensibilicen a sus estudiantes de que quien vaya a regresar el lunes, y uno es coordinado, o sea, no pueden regresar nada más a ver qué pasa, ¿no? Sino que se van a tener esos grupos coordinados e identificados, pero sí que nos ayuden a difundir la información de que las medidas de higiene se tienen que seguir de manera estricta, que por favor se mantengan informados. Si alguien no tiene la rueda de prensa, yo se las paso en un correo para que también la difundan ampliamente entre los estudiantes. Es necesario que ellos escuchen esta información y pues que nos mantendremos en comunicación, ¿no? Para tratar de solventar estas dudas. También coméntenles que se va a recoger su opinión con un cuestionario, por supuesto se les tiene que tomar en cuenta. Entonces, bueno, invítenlos a que contesten el cuestionario, ¿no? Para que ahí pues ellos también expresen estas inquietudes que tengan.
No sé si quisieran tocar otro punto, maestros, o podemos cerrar la sesión. Muchas gracias. Pues entonces sería todo, maestros. De verdad les agradezco mucho que respondieran a esta convocatoria. Por favor, les pido de una forma pues muy enfática que cualquier duda, saben que me pueden escribir al WhatsApp o me hablan lo que se necesite, pero yo creo que si logramos una buena comunicación, pues estaremos pues haciendo un bien, ¿no? A la comunidad estudiantil en general, a nuestra comunidad universitaria. Entonces, cualquier cosa que requieran, pues con toda confianza se pueden acercar a mí. Muchas gracias, maestros. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Gracias a usted, profesora. Buenas tardes. Gracias, adiós. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.